Ayer, los agentes federales volvieron a entrar a la casa que ya habían registrado una docena de veces. Esta vez llevaban un papel. Ese papel es una orden judicial, una orden fresca, firmada por un juez, con fecha del 17 de julio de 2026, 168 días después de que Nancy Guthrie desapareciera de esa misma casa en las Catalina Foothills. Y ese papel cambia todo lo que creíamos saber, porque una orden así no se pide sin razón, no la firma un juez porque sí, no se entrega en la puerta de una familia rica de Tucson por un capricho. Una orden judicial nueva significa una sola cosa: alguien, en algún lugar, dijo algo entre el 15 y el 17 de julio, y eso que dijo fue suficiente para convencer a un juez de que en esa casa todavía hay algo que la ley necesita ver. Vamos por partes, porque esto es importante. En los Estados Unidos, para que un agente federal entre a una casa privada, no basta con querer, no basta con sospechar. Hay que demostrarle a un juez que existe causa probable. Esa palabra suena fría, pero significa algo muy claro. Existe una razón concreta, específica, medible, para creer que dentro de esa casa hay evidencia de un delito. No una corazonada, no una teoría, una razón. El FBI ya había estado dentro de esa casa, muchas veces. La procesaron, la cerraron, la abrieron, la volvieron a cerrar. La familia ni siquiera ha podido volver a vivir ahí. Es una escena de crimen abierta desde hace casi 6 meses. Entonces, ¿qué pasó ayer? ¿Por qué necesitaban un papel nuevo? Hay 3 respuestas posibles, solo 3, y vale la pena mirarlas de frente. La primera respuesta: nueva ciencia forense. Existe una máquina llamada MVAC. Es un aparato que succiona superficies con una solución líquida. Puede sacar ADN de lugares donde antes no se podía. De una alfombra pisada, de un marco de puerta tocado, de una toalla vieja. La MVAC lee lo que el ojo no ve. También existe el luminol de segunda generación, un químico que hace brillar la sangre bajo luz azul, incluso sangre limpiada con lejía. Y existen los perros cadáver, entrenados para oler compuestos que salen de un cuerpo humano incluso semanas o meses después. Perros nuevos, con narices frescas, pueden encontrar lo que otros perros no encontraron. Si el FBI volvió a entrar, quizás fue con una de estas herramientas. Herramientas que hoy funcionan mejor que hace 168 días. La segunda respuesta: una pista nueva. Alguien habló. Un vecino que se guardaba algo. Un empleado que vio algo raro. Un familiar que rompió el silencio. Un testigo que estaba esperando a estar seguro. La orden podría ser el resultado directo de esa llamada. Los agentes del buró no revelan quién habla. Nunca. Pero cuando de pronto piden una orden judicial nueva, casi siempre es porque una voz llegó desde fuera. La tercera respuesta: una filtración desde adentro. Puede ser que alguien cercano al caso, alguien que ya estaba siendo mirado, empezó a hablar. Una confesión parcial, una negociación de fiscal, un abogado que susurra para salvar a su cliente de algo peor. En muchos casos famosos, la orden judicial fresca es la señal de que un sospechoso se está quebrando. De las 3, la más peligrosa para el culpable es la tercera, porque significa que la investigación ya no camina hacia una persona, ya sabe quién es, solo está juntando el papel para cerrarla. Ahora hay que hablar de otra cosa, algo que el sheriff Chris Nanos, del condado de Pima, dejó caer hace semanas. Nanos admitió en una entrevista que hay evidencia siendo protegida del público. Esa fue su palabra, protegida, no escondida, no secreta, protegida. Eso significa que existe algo que el FBI y el sheriff conocen, pero que no quieren que salga a los medios, quizás porque saber esa pieza le daría al culpable una ventaja, quizás porque publicarla arruinaría un juicio futuro, quizás porque es tan fuerte que solo el asesino sabe que existe. Y si un día alguien menciona esa pieza sin saber, se delata solo. La orden de ayer podría ser esa pieza. O podría ser la pieza que le da sentido a esa pieza. Un rompecabezas donde 2 partes por fin se tocan. Y aquí entra otro tema incómodo. Muy incómodo. Desde el principio, hubo tensión entre el departamento del sheriff del condado de Pima y el FBI.
Reportes hablan de fricciones sobre cómo se procesó la escena en los primeros días. Los detectives locales entraron primero. El FBI llegó después. Y cuando llegó, encontró cosas que quizás no se manejaron con el estándar federal. Nadie lo ha dicho de forma directa, pero el patrón se lee. La orden de ayer podría ser el buró corrigiendo un error viejo, volviendo a la casa con sus propias herramientas, sus propios técnicos, su propia cadena de custodia, recuperando lo que quizás se perdió en enero. Si eso es lo que está pasando, es una señal fuerte. Es el FBI diciendo, sin decirlo, vamos a rehacer esto bien, porque la primera vez no fue suficiente. Los agentes que vuelven a una escena con orden nueva casi nunca vuelven con manos vacías. Llevan trajes blancos, llevan cajas selladas, llevan cámaras de alta resolución, llevan hisopos M-BAC, llevan botellas para muestras de aire, llevan discos duros nuevos y llevan algo más. Llevan un plan específico, un plan que responde a una pregunta concreta que un juez ya aprobó. Esa es la diferencia entre una búsqueda general y una búsqueda con orden. La primera es exploratoria, la segunda es quirúrgica. Ahora, la pregunta del millón, la pregunta que todos nos hacemos. ¿Por qué ahora? ¿Por qué a los 168 días? Los casos de secuestro de adultos mayores tienen ventanas críticas. La primera, las 72 horas, luego, el mes, luego, los 6 meses. Cada ventana que se cierra reduce las probabilidades de encontrar a la víctima con vida. Estamos entrando en la ventana de los 6 meses. El FBI lo sabe. El sheriff lo sabe. La familia Guthrie lo sabe. Los reporteros que cubren el caso lo saben. Y ayer, con esa orden en la mano, alguien decidió que era el momento de empujar, de volver, de remover cada cajón, cada tabla de piso, cada azulejo, cada rincón que en enero se dio por procesado. Porque si algo se perdió, se perdió. Pero si algo se dejó pasar, todavía está ahí. Y aquí es donde la historia empieza a moverse. Los agentes estuvieron dentro varias horas. Vecinos vieron los vehículos federales sin identificar estacionados en la calle. Vieron a los técnicos entrar y salir con cajas. Vieron el silencio en la vereda. Vieron a un oficial del sheriff parado en la esquina, mirando para todos lados, con una radio en la mano. Nadie fue detenido ayer. Ese es un dato importante, pero tampoco nadie fue descartado. Y esta mañana, ni el FBI ni el sheriff quisieron hablar de qué se llevaron. Silencio de radio, silencio total. Ese silencio muy específico, es lo que los reporteros llaman silencio activo. El silencio que ocurre cuando la investigación se acerca a algo y no puede permitir que se filtre nada, ni una palabra. La familia Guthrie tampoco ha hablado, ni Savannah, ni sus hermanos, ni el equipo de Al Guthrie, el padre fallecido de Nancy. Nadie. Ese silencio, de todos los lados a la vez, es el sonido que hace un caso cuando por fin se está moviendo. Y ese es el punto. Después de 168 días de rumores, teorías y notas falsas de rescate, ayer algo se movió por primera vez de forma seria. Alguien, en algún lugar, dijo la frase que abrió esto. No sabemos quién, no sabemos qué dijo, no sabemos qué se llevaron los agentes ayer en esas cajas. Pero sí sabemos esto. No consiguen una segunda orden por nada. No se firma un papel así para volver a mirar. Se firma para encontrar. Y hoy, 18 de julio, la casa de Nancy Guthrie sigue vacía. Pero ya no está en pausa. Está viva otra vez. Está respirando otra vez. Está entregando lo que se guardó. Alguien habló. Y la casa, por fin, empezó a contestar. Vamos a detenernos un momento en el detalle del papel, porque hay algo que la mayoría del público no entiende sobre las órdenes judiciales federales. Una orden federal firmada por un juez del distrito no es un documento genérico. Es un documento específico. Debe decir qué se busca. Debe decir dónde se busca. Debe decir por qué se busca. Y debe decir en qué ventana de tiempo se puede ejecutar. Eso significa que la orden que se ejecutó ayer, 17 de julio, no fue una autorización abierta para revisar la casa. Fue una autorización para buscar una cosa específica, en un lugar específico,
dentro de esa casa: un cuchillo, un teléfono, una prenda, un disco duro, un rastro biológico en una superficie precisa. Un objeto que un juez consideró probable, según la evidencia presentada por los agentes. Ese detalle es enorme, porque significa que los investigadores ya no están buscando cualquier cosa. Están buscando algo que creen saber dónde está. Y esa creencia específica y firmada por un juez, viene siempre de una fuente, de una persona, de una voz. En el mundo de la investigación federal, las órdenes de segunda visita casi nunca son especulativas, son quirúrgicas. Ahora pensemos en el ambiente psicológico dentro de esa casa en el momento en que los agentes ingresaron. Las Catalina Foothills, en pleno julio, son un horno. La temperatura al mediodía pasa los 40 grados centígrados. El aire seco hace que cualquier movimiento humano se sienta como esfuerzo. Los técnicos que entraron con trajes blancos, sellados, con mascarillas y guantes gruesos, no lo hicieron por comodidad. Lo hicieron porque el protocolo exigía esa vestimenta para preservar cualquier hallazgo. Nadie viste así para una revisión general. Vecinos que hablaron con reporteros dijeron que los agentes se quedaron dentro varias horas, que había un fotógrafo forense subiendo y bajando escaleras, que hubo una técnica que salió con 2 bolsas selladas y las guardó en la parte trasera de un vehículo sin placas identificables, que hubo momentos donde nadie se movió dentro de la casa, como si estuvieran esperando algo. Ese esperando algo es una pista. Los técnicos experimentados esperan cuando aplican reactivos que necesitan tiempo. El luminol, por ejemplo, requiere oscuridad y minutos. La MVAC requiere ciclos de succión y sellado. Los perros cadáver necesitan pausas entre olfateadas para no saturarse. La operación de ayer fue una operación paciente. Y las operaciones pacientes se hacen cuando alguien cree que sí, algo está ahí y no puede escaparse. Alguien decidió, antes de entrar, que la prisa era el enemigo, que la certeza pesaba más que el ruido. Y ese cambio de enfoque, después de 168 días, marca un momento distinto en la historia de esta investigación. Hay que agregar otra dimensión, la dimensión del vecindario. Las Catalina Foothills es un barrio caro, muy caro. Casas grandes, terrenos amplios, cámaras de seguridad en casi cada entrada. Es la clase de barrio donde nadie mira mucho hacia afuera, porque cada familia vive su vida hacia adentro. Grandes muros, grandes portones, grandes jardines cerrados. Ese diseño de vida tiene una consecuencia forense. Los vecinos, aunque quieran ayudar, casi nunca ven lo que pasa en la calle. Sus cámaras apuntan a sus propias puertas, no al asfalto. Sus rutinas están adentro, no en la vereda. Un extraño que camine por la calle a las 3 de la mañana casi nunca es visto por nadie. Ese diseño juega a favor de un atacante y juega en contra de la investigación. Cuando el FBI regresó ayer con orden fresca, es probable que también hayan requerido acceso a videos de cámaras vecinas que en enero no fueron entregados. Muchas familias del barrio se resistieron los primeros días. No querían que las cámaras de sus propias casas se convirtieran en evidencia pública. Algunas incluso borraron material antes de entregarlo, no por ocultar nada, sino por rutina automática de sus sistemas. Con una orden judicial nueva, esa resistencia se acaba. El juez firma. Los vecinos entregan. Y los agentes pueden reconstruir con más detalle qué pasó en las calles alrededor de la casa Guthrie en las horas críticas. Ese trabajo no es glamoroso, es lento, es aburrido, es horas de video, con marcas de tiempo, con vehículos borrosos, con matrículas parciales, pero muchas veces, en casos como este, la respuesta final está ahí, en una cámara que grabó 3 segundos de un vehículo que nadie identificó en enero y que ahora, con nuevo software de reconocimiento, se puede leer. La orden de ayer podría abrir esa puerta específica. Puede ser que el objetivo real de esa segunda entrada no haya sido buscar algo dentro de la casa, sino justificar el próximo paso, pedir acceso a videos vecinos con base en algo que se encontró adentro. Los agentes lo hacen así, encadenan órdenes, una lleva a la otra, cada una construye sobre la anterior.
Ese es el trabajo silencioso que casi nadie ve, pero que es lo que finalmente rompe los casos grandes. Y por eso el silencio total de ayer, después de la operación, no es un vacío, es la señal de que ya se está preparando la siguiente. Los agentes que salen callados de una escena procesada están casi siempre camino al siguiente paso legal. Un paso que ya está redactado en algún escritorio. Un paso que solo espera la firma de otro juez.